Tal, ¿cómo estáis? Aquí estamos en Yoyogi, dando un paseíto tras habernos hinchado a comer en un picnic súper maravilloso. Y ahora pues se supone que vamos a hacer un par de bailes. Vamos a bailar salsa en mitad del parque de Yoyogi con gente muy rara. ¿Y este hombre qué va a hacer, hombre? ¿Va a presentar algo? ¿Va a vender droguita? No, va a ponerse con un diablo. ¿Ah? Pues muy bien. Vale. Y el caso es que... Joder, que no se calla. Pero cállate, hombre. Irashaimase. Sí, ya veo que están bailando. Bueno, el caso que hemos venido a comer aquí, al parque, con unos cuantos amigos, estaban por ahí. Y el caso, primero nos tiramos aquí en el Prado, lo normal, a un picnic. Pero en cuanto se han levantado unas chicas de una mesa, fui corriendo en plan ¡bum! Como si me fuera la vida en ello. Sí, ahí, bailando a tope. Y eso, me fui corriendo a la mesa, pillamos la mesa y como locos. Luego ya empezaron a llegar otros amigos que estaban aquí cerca del evento, que están organizando ahora, hoy, mañana y pasado, sobre España. Y nada, a ver qué más os puedo ir contando del día. La verdad que hace un día de putísima madre para ser, como veis, noviembre. Está el sol, está el cielo, y no hay ni una puta nube. Es que está sublime. ¿Qué más se puede pedir? Un día muy tranquilo, de hecho no está muy frío, fijaos. Camiseta y ya está, no hay ni chaqueta ni nada. Hay calor. ¿Qué quieres? ¿Que grabe a las japonesitas jugando a voleibol? Bueno, jugando a voleibol, a pasarse la pelotita. No, allá no sé qué están haciendo con las banderas. Ah, o sea, aquí hay gente de todo, hay gente muy rara en el parque. Mira, a ver, así. Que parezca que estoy haciendo un vlog, pero en realidad las estoy sacando a ellas, ¿sabéis, no? Sí, efectivamente, kawaii. ¡Hola! Y eso, pues a ver qué nos encontramos ahora. Que supuestamente esta gente no se pone a bailar a menos que beba. Y van a beber. Yo no, yo ya me he pegado una jarta de comer. Terminaré la botella de agua, mira qué mona la parejita ahí. Comiendo picnic. Así, sí. Abrazaditos. No lo veis bien porque está desenfocado, pero bueno, no pasa nada. Se te nota como con frío, ¿eh? Me nota un poquito. Pues yo no, la verdad. Así que venga, vamos para allá y seguimos. Y aquí llegamos pues a la zona de baile. Y se supone que bailaremos pues no sé dónde, porque muchas planadas no es que haya aquí. Así que como no nos pongamos a bailar ahí en las cosas estas azules, en los plastiquitos, pues no tengo ni idea. Pero desde aquí... Aquí hace más frío, ¿eh? Antes estaba mejor, la verdad, pues pegaba el solecito. Pero bueno, aquí tienes unas buenas vistas, está todo muy tranquilo. Y me va a saltar, ahora que me estoy dando cuenta por el altavoz, el copyright de los cojones. ¡Ah! Y después de un largo día, pues toca volver a casa. Y es que no os pude grabar casi nada en el evento, que estábamos ahí en la fiesta que nos montamos ahí en mitad del parque, básicamente porque, bueno, ya sabéis el problema que hay con el copyright y demás, pues al estar con música todo el rato no era plan de ponerse a grabar. Pero la verdad es que conocí gente fantástica. De hecho me invitaron a una fiesta el domingo que viene en un hotel, 100 y pico metros cuadrados de habitación, ahí donde la Tokyo Tower. Pero no sé si podré ir, porque últimamente los domingos estoy un poco atareado. Tengo cosas que hacer, tengo cosas que estudiar para el trabajo, tengo también que preparar las cosas para el viaje a España. Tengo un montón de cosas que hacer los domingos. Y tengo también que hacer las cosas de Patreon, que ya sabéis, momento spam. Si queréis clases de japonés, pues podéis pasaros por Patreon y desde 5 euros pues podréis tener acceso a vídeos de las lecciones de japonés con Jicha. Fin. Y nada, eso.
Y ahora pues a ver si nos vamos a cenar ahora un poquito de sushi antes de volver a casa, que hay todavía cositas que hacer. Tengo que preparar el vídeo de mañana y no me queda batería. Así que nada, voy a tener que despedirme corriendo. Esto va a ser un vídeo súper express. Así que nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Os apuro los últimos momentos de batería que me queda en el móvil y la decepcionante noticia de que han encontrado a alguien con coronavirus y han cerrado. No hay Hama-Sushi. Pero dice que el día 24 abrirán. Hasta el 24. El martes. Qué mierda. Pues bueno. Bueno, cuando veáis este vídeo realmente ya estará abierto Hama-Sushi. De nuevo, pero bueno. Puta vida. Ahora comer en casa y no comer sushi. Puto coronavirus, te has cargado el sitio. Ay, ahora entiendo lo que mucha gente siente por culpa del puto coronavirus. Restaurantes cerrados. Ay, voy a llorar. De verdad que tenía muchísimas ganas de sushi. Y no vamos a poder comer sushi. Cago en el puto coronavirus de mierda. Y es que no quiero ni ir a un yakiniku a hincharme a comer. No quiero ir a un izakaya. Quería sushi. Y quería el sushi del Hama-Sushi. Pero no ha podido ser. Así que nada, chicos. Lloraré. Sufriré en silencio después del buen día que hemos pasado. Y a tomar por culo. Y no da para más. Así que ala. Ahora sí. De verdad que sí. Ya, nos vemos.